Bien, en esta sección vamos a ver tres configuraciones distintas de circuito de polarización, ¿vale? La primera de ellas es el circuito de polarización que hemos estado viendo a lo largo de todo el tema, que es el más sencillo, por eso lo hemos estado viendo, es el más sencillo de explicar, el más sencillo de analizar, pero bueno, que tiene esos problemas que hemos visto de variabilidad cuando la beta del transistor cambia. Entonces vamos a resaltar aquí ese problema. Este es el circuito de polarización primero que vamos a ver, el circuito de polarización fija de base, es el que hemos estado viendo en todos los ejemplos anteriores, que hemos estado viendo a lo largo del tema, y después de este, cuando veamos este problema, cuando resaltemos este problema que tiene de la variabilidad con beta, vamos a ver un circuito que se llama circuito de polarización estabilizada en emisor, que solventa ese problema de variabilidad con beta, pero tiene otro pequeño problema, ¿vale? Que ya veremos cuál es. Y por último veremos un tercer circuito de polarización, una tercera configuración de circuito de polarización que solventa todos estos problemas anteriores y que es el que más se usa en la práctica, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver este primer circuito de polarización, el que hemos estado viendo a lo largo del tema, que se llama circuito de polarización fija de base, ¿vale? Bueno, pues en este tipo de polarización se fija la corriente de base, como su propio nombre indica, mediante la tensión VCC y la resistencia de base. En todos los ejercicios que hemos hecho en la sección anterior, ejercicio 7, el ejercicio 8, vimos que la corriente de base dependía únicamente ¿de qué dependía? Bueno, pues como el emisor lo teníamos puesto a 0 voltios, aquí suponiendo la región activa lo que teníamos era como un generador de 0,7 voltios, con lo cual en este punto lo que teníamos era una tensión de 0,7 voltios en todos los ejemplos anteriores. Por lo tanto, esa corriente de base, quien la está fijando es esta resistencia mediante la ley de Ohm. Es decir, ¿qué tensión cae en la resistencia? Pues en este terminal de la resistencia tenemos VCC, en este otro tenemos 0,7 voltios, pues VCC menos 0,7 partido RB es la corriente de base. Aquí lo tenemos. Esta configuración se calcula primero la corriente de base y luego la corriente de colector, como hemos visto en todos los ejemplos, que siempre valdrá. Pues corriente de colector siempre ha sido beta por la corriente de base. La corriente de base, lo que acabamos de decir, VCC menos, fijaros, vamos a hacerlo por pasos, VCC menos la tensión que cae en la base partido la resistencia de base. La tensión que cae en la base cae en este punto. ¿Qué tensión cae en este punto? Pues fijaros, en este punto cae la tensión en el emisor más esos 0,7 voltios de tensión base emisor. Pero en este ejemplo, ¿qué tensión en el emisor? El emisor lo tenemos puesto a masa, por eso la tensión en el emisor es 0. Y por eso la corriente de base es directamente VCC menos 0,7 partido RB. Vale. Pero en este ejemplo, en el circuito de polarización fija de base, ya veremos que en los circuitos de polarización posteriores, justo aquí, el emisor no lo vamos a tener puesto a masa, sino que hay una resistencia. Esa va a ser la gran diferencia. Bueno, pues si esta es la corriente de base, es decir, esto de aquí es la corriente de base, la corriente de colector para la región activa no es más que beta por esa corriente de base. ¿Y la tensión colector-emisor? Pues también la hemos estado calculando en los ejercicios de la sección anterior. Es justamente la que cae aquí. Y la forma de averiguarla es la tensión que tenemos en VCC menos la tensión que cae en esta resistencia, que es justamente la corriente de colector por el valor de esa resistencia. Bueno, este circuito, pues eso ya hemos hecho bastantes ejercicios de él en la sección anterior. Vemos que si beta se duplica, también lo hará la corriente de colector, porque directamente es proporcional a beta. Por lo tanto, el punto Q de polarización es muy poco estable respecto a las variaciones de beta. Cada variación de beta implica la misma variación en la corriente de colector. Si beta se triplica, la corriente de colector también se triplica. Por eso en la práctica este circuito no se utiliza para polarizar el transistor bipolar en amplificación para la región activa, porque podemos irnos rápidamente a saturación. Este circuito se utiliza para polarizarlo en conmutación, es decir, para polarizarlo en corte o en saturación, en cuyos casos el punto no va a variar tanto con la beta. Va a mantenerse en las regiones que queremos, en saturación o en corte. Pero para amplificación no lo vamos a usar, ¿vale? Bueno, pues podemos hacer algún ejercicio más
analizando estos circuitos de polarización fija de base, ¿vale? En concreto, los ejercicios 16 y 17 de la relación, que son, pues, igual que los que hemos visto anteriores, unos circuitos de polarización fija de base, donde se nos piden que analicemos las corrientes y las tensiones. Bueno, pues posteriormente haremos estos ejercicios. Vamos a continuar con el siguiente circuito de polarización, ¿vale? Esta sería nuestra segunda configuración en los circuitos de polarización. Este se llama circuito de polarización estabilizada en emisor y lo tenemos aquí. Vemos que es el mismo circuito anterior, pero que hemos añadido una resistencia en el emisor. Esta es la única diferencia respecto al anterior. Si comparáis ambos circuitos vemos que son exactamente igual, pero en el anterior el emisor lo teníamos puesto directamente a masa y aquí hemos puesto una resistencia. Bueno, pues de nuevo aplicamos la ley de Kirchhoff para obtener la corriente de base. Igual que antes, ¿cuál sería la corriente de base? Pues la impone esta resistencia en teoría y sería la tensión que cae en la resistencia partido del valor de la resistencia. ¿Qué tensión cae en la resistencia? Por un lado VCC y por aquí VB, la tensión en la base, pues aquí la tenemos, VCC menos VB partido de RB. ¿Cuál es la tensión en este punto? Pues la tensión en el emisor más la tensión base emisor, que es 0,7 normalmente, porque lo tenemos tensión en el emisor más tensión base emisor. Pero ojo, y esto es lo importante, ahora en este circuito la tensión en el emisor ya no es 0 voltios, porque el emisor no está conectado a masa. Ahora en este punto habrá cierta tensión. ¿Qué tensión? Pues justamente la que esté cayendo en esta resistencia de emisor. Es decir, una tensión en el emisor de corriente de emisor por resistencia de emisor, ¿vale? Es muy distinto al circuito de polarización anterior. Bueno, por lo tanto, en este circuito la corriente de base va a depender de la tensión de emisor y se calcula como acabamos de decir. La tensión en el emisor es justamente la tensión que cae en esta resistencia, es decir, corriente de emisor, que sería la que circula por aquí, por la resistencia de emisor. ¿Y cuál es la corriente de emisor? Es la corriente de base más la corriente de colector. Es decir, ¿cuál es la corriente de colector? La corriente de colector es beta por la corriente de base, por lo tanto, todo esto sería corriente de base por beta más 1. La corriente de emisor es la corriente de base por beta más 1. Bueno, pues sustituimos ese valor de la tensión de emisor en la corriente de base, lo sustituimos y lo ponemos aquí. Justamente esto es la tensión de emisor que tenemos antes, y vemos que ahora aquí aparece de nuevo el término corriente de base, que es el que tenemos aquí. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es despejar la corriente de base y a partir de ella obtener la corriente de colector. Bueno, pues si despejamos de esta ecuación la corriente de base, nos queda esta ecuación. Ojo, esta ecuación es muy importante, ¿vale? Esta es la corriente de base para este circuito de polarización. Y fijaros una cosa, esta corriente de base ya no depende únicamente, como en el circuito de polarización visto antes, de la resistencia de base y de VCC. No. Ahora depende de la resistencia de base, de VCC, pero también de beta y de la resistencia de emisor. De esta resistencia de emisor y de la beta del transistor. Ojo, la corriente de base ahora va a variar con beta. Bueno, pues esto tiene pinta de ser lo que nosotros necesitábamos, que dijimos antes, que la corriente de base, cuando beta aumenta, la corriente de base disminuya para compensar esa variación de beta. Ahora lo vamos a ver. Bueno, y la corriente de colector, pues justamente la corriente de base, esta de aquí, esto es la corriente de base, por beta, como siempre. Bueno, pues esta sería nuestra ecuación de la corriente de colector para este circuito de polarización. Muy importante, ¿vale? Nos tenemos que quedar con estas ecuaciones. Bueno, pues vemos que al añadir esa resistencia de emisor estamos realimentando parte de la salida a la entrada. Esto es una realimentación. Fijaros, cuando la beta cambia, nuestra corriente de colector va a aumentar, la corriente de emisor, que es prácticamente igual que la de colector, también va a aumentar y eso va a hacer que nuestra tensión en emisor también aumente y si eso ocurre, lo que sucederá es que la corriente de base disminuirá. Entonces, la corriente de base va a variar en función de la salida. Si queremos que el punto de polarización sea estable frente a los cambios de beta,
tenemos que lograr que la corriente de colector dependa lo menos posible del parámetro beta. Y vemos que lo tenemos aquí arriba y aquí abajo. Bueno, pues, ¿cómo hacemos que en esta ecuación la corriente de colector dependa lo mínimo posible de beta? Bueno, pues fijaros, si hacemos que R sub B sea mucho menor que beta más 1R, que este término sea mucho menor que todo esto, bueno, pues podemos despreciar el valor de R sub B si es mucho menor. Por lo tanto, nos quedaría esto de aquí. Y como normalmente beta es mucho mayor que 1, también podemos despreciar este 1. Con lo cual nos quedaría esto de aquí. Y en esto de aquí vemos que las betas se podrían ir. Y nos quedaría que la corriente de colector no dependería de la beta. Hemos conseguido que la corriente de colector no dependa apenas de beta, pero para ello debe cumplirse esto. De base sea mucho menor que beta más 1 por RE. En ese caso, la corriente de colector depende lo mínimo posible de beta. Sin embargo, vale, perfecto, con este circuito, cumpliendo esa condición, hemos logrado que la corriente de colector no dependa de beta, el punto de polarización se mantenga muy estable respecto a las variaciones de beta. Pero, ¿dónde está ese punto de trabajo? ¿Está en esta zona que es la que a nosotros nos interesa? ¿O no? Bueno, pues fijaros, según acabamos de ver, para conseguir esa independencia de beta tenemos que imponer esta condición, que la resistencia de base sea mucho menor que beta más 1RE. Es decir, que RB debe ser pequeña, que esta resistencia debe ser de un valor pequeño para que se cumpla eso. Además, según vimos al principio del tema, la corriente de base siempre es muy pequeña. Esta corriente en la base siempre es muy pequeña. Bueno, pues todo eso implica que la tensión que cae en la resistencia de base es muy pequeña comparada con VCC. Porque si la corriente es pequeña y la resistencia es pequeña, por la ley de Ohm, la tensión que cae aquí es pequeña. Bueno, pues eso que implica que la tensión en la base, la tensión en ese punto, es VCC menos la tensión que cae en la resistencia. Si decimos que esto es muy pequeño, pues podemos aproximar que la tensión en la base es prácticamente VCC. La tensión en este punto es prácticamente VCC porque aquí la tensión que cae es muy pequeña. Bien, ¿eso qué implica también? Bueno, pues la tensión en el emisor, según hemos visto, es la de la base menos 0,7 voltios. Vale, pero si la base es aproximadamente VCC, la tensión en el emisor es aproximadamente VCC menos 0,7 voltios. La tensión en el emisor es muy grande, es cercana a VCC. En este punto tenemos una tensión cercana a VCC. Y aquí también tenemos VCC. Con lo cual, la tensión colector-emisor, ¿qué va a implicar? Pues si aquí tenemos prácticamente VCC y aquí tenemos VCC, esta tensión ya por lo pronto podemos hacernos una idea de que va a ser muy pequeña, efectivamente. Esto condiciona mucho el valor de la tensión colector-emisor en este circuito. Si aplicamos Kirchhoff a la salida, tenemos que, bueno, pues aplicando Kirchhoff en toda esta línea, tenemos que VCC es igual a la tensión que cae en esta resistencia, que es la corriente colector por RC, más la tensión colector-emisor, más la tensión en el emisor. Bien, como hemos dicho que, bueno, vamos a despejar VC, VC sería VCC menos IC por RC menos V, y como acabamos de ver, si la tensión en el emisor es justamente VCC menos 0,7, pues VCE será aproximadamente 0,7 menos IC por RC, es decir, IC por RC, como esto va a ser un valor positivo, IC por RC también va a ser pequeña, pero VCE, pues si es 0,7 menos algo, va a ser mucho menor, va a ser menor de 0,7, por lo tanto es pequeñita. Bueno, pues vamos a tener valores de tensión VCE muy pequeños. ¿Esto qué implicaba? Pues implicaba que estamos polarizando en un punto de trabajo muy cercano a la región de saturación, porque VC es esta. Si aquí está el 0,2, pues estamos polarizando, pues eso, por esta región. En la región activa, pero ya muy cerca de saturación, o probablemente incluso en saturación. Con lo cual, no es un punto de polarización muy adecuado. La pequeña señal de entrada que queremos amplificar podría llevarnos a la zona de saturación rápidamente. Por lo tanto, nosotros ya vimos que lo que necesitamos es polarizar en un punto en la zona central de la región activa. Con lo cual, este circuito
aunque tiene la ventaja, ya hemos visto, de que la corriente de colector apenas va a depender del valor de beta, pero tiene la desventaja de que, bueno, que estamos polarizando en una región cercana a saturación. Bueno, pues por eso este circuito de polarización con estos problemas tampoco se suele usar en la práctica, ¿vale? Un circuito intermedio que, bueno, resolveremos algunos ejercicios con este circuito, pero que en la práctica se usa bien poco. Tenemos que recordar, antes de seguir, que solo estamos viendo la parte de circuito de polarización del transistor bipolar, solo la parte de tensiones y corrientes continuas, la parte que polarizan al transistor en una región de funcionamiento, ¿vale? Recordemos, por aquí a la entrada luego tendremos que meter una señal alterna que queramos amplificar, si hemos polarizado bien el transistor para que esté en la región activa y funcione como amplificador, y luego aquí a la salida tendremos nuestra señal amplificada, ¿vale? Pero solo vamos a analizar el circuito de polarización con tensiones continuas. En el circuito de polarización con tensiones continuas, por ejemplo, recordemos que los condensadores son como un circuito abierto, por lo tanto, este condensador lo que hará es que en este punto es como si no estuviese este condensador, como si esto fuese un circuito abierto, es decir, para que de esta forma este sea el circuito que nosotros estemos analizando, ¿vale? Una vez polarizado el transistor ya podríamos meter una pequeña señal alterna a la entrada, poniendo esos condensadores de desacoplo, ¿vale? Y ya sí amplificaría esta señal a la salida. Pero nosotros en esta asignatura, lo que os comentaba, solo vamos a ver el circuito de polarización para polarizar el transistor en la región más adecuada. Bueno, pues ejemplos de este circuito de polarización estabilizada en emisor. Pues en la relación de ejercicios tenemos el 18, el 19 y el 20, que podemos hacerlo para ir resolviendo ejercicios de este circuitos de este tipo. Bueno, y finalmente vamos a ver el tercer circuito de polarización, la tercera configuración de circuito de polarización, que es el circuito de autopolarización de 4 resistencias. Este circuito es el más empleado con diferencia en la práctica, porque permite tener un valor de la corriente de colector muy estable frente a esas variaciones de beta que hemos visto que existen. No conocemos el valor del parámetro beta realmente, el fabricante nos da un rango bastante grande y si no utilizamos un circuito de polarización adecuado, pues ya hemos visto que dependiendo del valor de beta podemos estar en la región activa o podemos estar en saturación. Bueno, pues con este circuito de polarización vamos a poder conseguir que valga lo que valga beta, estemos en la región que nos interesa, que es la región activa, ¿vale? Por eso es tan usado. Este es el circuito de polarización más usado, porque es muy estable frente a las variaciones de beta. Bien, como hemos visto en el circuito anterior, mediante la adición de esta resistencia en emisor, estamos realimentando parte de la salida a la entrada. Cuando varía beta, automáticamente se va a modificar la corriente de entrada, la corriente de base, para mantener constante el valor de la corriente de colector, ¿vale? Si beta aumenta, la corriente de base disminuye en la misma proporción para que la corriente de colector se mantenga estable. Esa es la idea que se consigue con la resistencia de emisor. Así conseguimos un punto de trabajo Q muy estable frente a las variaciones de beta, igual que en el circuito anterior, ¿vale? Eso no es diferente. Sin embargo, en este caso, vemos que tenemos, en lugar de una sola resistencia como antes puesta a VCC, antes solo teníamos esta parte del circuito, no estaba esto. Bueno, pues vemos que en este caso tenemos aquí un circuito de entrada un poco distinto, ¿vale? En este circuito de polarización no vamos a tener el problema del circuito anterior, que estaba polarizado en un punto Q, que estaba muy cercano a saturación, porque eso era debido a que la resistencia de base y la corriente de base eran muy pequeñas y tal. Bueno, pues en este caso, en este circuito, no vamos a tener ese problema porque vamos a tener más grado de libertad para imponer libremente el valor de VC. Para que no nos pase como antes, que fuese tan pequeño, que era tan pequeño, que no íbamos a saturación. Bueno, pues aquí vamos a tener más grado de libertad. Nos vamos a poder alejar de esa zona de saturación. Vamos a ver los cálculos. Bueno, como en los circuitos anteriores, el primer paso será obtener esta corriente de base. Pero ¿cómo se calcula ahora? Fijaros, ahora esa corriente de base, de la corriente que pasa por R1, primero, ¿en qué dirección van las corrientes? Pues desde la tensión más positiva que VCC, aquí tenemos masa, pues fijaros, tendremos una corriente que va por aquí, que vamos a llamar por ejemplo I1. De esa corriente, cuando llegue a este nodo, por la ley de Kirchhoff,
una parte se irá por aquí, que es nuestra corriente de base, la que queremos averiguar, pero otra se irá por aquí, que es, vamos a llamarla por ejemplo, I sub 2. Bueno, para saber cómo se divide esta corriente, para saber qué parte de I sub 1 se va por la corriente de base, de I sub 1 se va por la corriente de base y qué parte se va por I sub 2, para saber cómo se divide eso necesitaríamos calcular la tensión en este punto. Si calculamos la tensión en este punto ya sabemos calcular I sub 1 e I sub 2 y sabemos I sub B. Pero la tensión en este punto va a depender, pues es la tensión que hay aquí, tensión en el emisor, menos la tensión base emisor. Perdón, más la tensión base emisor. Pero, ¿qué tensión hay en este punto? Bueno, la tensión en ese punto depende de la corriente I sub E. Pero la corriente I sub E, recordemos que dependía a su vez de la corriente de base. I sub E era corriente de base por beta más 1. Puf, pues el pez que se muerde la cola. Si para averiguar la corriente de base necesitamos esta tensión en la base, esa tensión en la base depende de la corriente de base, follón, ¿verdad? Bueno, pues lo más sencillo es calcular el circuito equivalente el equivalente Thevenin del circuito de polarización a la entrada. El equivalente Thevenin de todo esto. Si hacemos el equivalente Thevenin de todo esto, todo será más sencillo. Fijaros, lo primero, en primer lugar, hay que redibujar este circuito. Para eso, lo redibujamos para analizar por separado la entrada de la salida, ¿vale? Es decir, duplicamos la fuente. Vemos que aquí tenemos una fuente VCC, a la cual tenemos el circuito de polarización de salida y el circuito de polarización de entrada. Bueno, pues la duplicamos, ponemos como si fuesen dos fuentes VCC. Y ojo, esto es solo para analizar sobre el papel. En la práctica solo vamos a tener una única fuente, como aparece aquí, pero para hacerlo sobre el papel ponemos como dos fuentes distintas y ahora tenemos por un lado el circuito de polarización de entrada y por otro el de salida. Pues bien, a este, al de entrada, le vamos a aplicar el análisis por Thevenin. Calculamos el equivalente Thevenin de este circuito de entrada y lo tendríamos aquí, el equivalente Thevenin. ¿Vale? ¿Cuáles serían los valores de esta resistencia R sub B? Pues justamente, si recordamos cómo se calculaba Thevenin, para calcular la resistencia es mirando desde aquí qué resistencia vemos hacia allá, suponiendo que los condensadores, que los generadores de tensión son como un cortocircuito. Bueno, pues en realidad tendríamos el paralelo de R1 con R2. Pues lo que tenemos aquí. Este es el paralelo de R1 con R2. ¿Y la tensión Thevenin? Este generador de tensión, ¿cómo se calculaba? Bueno, la tensión Thevenin se calculaba como la tensión vista desde este punto, suponiendo que esto era circuito abierto. Bueno, pues en realidad entonces este circuito es como un divisor de tensión, con lo cual la tensión que vemos desde este punto es justamente VCC por R2 partido R1 más R2. Vale, pues ese sería el generador que ponemos aquí. Pues bien, ya hemos tenido el circuito equivalente Thevenin de nuestro circuito de polarización a la entrada y este circuito de aquí ya sí sabemos analizarlo, ya es más sencillo. Ahora sí sabemos la corriente de base que circula por aquí, ahora la vamos a ver. Y ojo, esta tensión VB es la tensión del equivalente Thevenin, esta de aquí. Y no la confundamos con la tensión en la base, ¿vale? La tensión en la base sería la que hay aquí. Esa sería la tensión en la base, ¿vale? Que es diferente de este generador de tensión equivalente Thevenin. Bien, pues por último ya nos queda para analizar este circuito reemplazar el transistor bipolar por su modelo en gran señal para la región activa. Recordemos que era pues esto de aquí, ¿vale? Nuestro generador de 0,7 voltios entre base y emisor y nuestro generador de corriente controlado por corriente de valor beta por la corriente de base. Bueno, pues muy importante, ahora que tenemos que analizar este circuito, recordemos que como en el circuito anterior, esta resistencia de emisor hace que aquí en la base, que la tensión en el emisor no sea 0 voltios. Aquí está masa, el emisor ya no está puesto a masa, ahora tenemos esta resistencia, ¿vale? Con lo que no podemos calcular la corriente de base como en el circuito de polarización fija de base. La corriente de base no es VCC menos 0,7 voltios partido RB, ¿no? Ahora la corriente de base hay que calcularla, ojo, pues la tensión en este punto
ya no es 0, ¿vale? Habrá que calcularla de otra forma. Esto no es válido, ¿vale? No es válida. Cuidado, es un fallo muy común. Un fallo muy común es, pues, cuando resolvemos este ejercicio, en los ejercicios, en el examen, mucha gente directamente pone que, igual que en el circuito de polarización fija de base, que aquí lo que tenemos son 0,7 voltios. No, no tenemos 0,7 voltios, ¿vale? Tenemos la tensión en el emisor más 0,7 voltios, debido a este generador de 0,7 voltios. Pero en el emisor no tenemos 0 voltios, ¿vale? Tenemos que calcular qué tensión en el emisor. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues podemos aplicar Kirchhoff en la malla de la base y tenemos que VBB es igual a la tensión que cae en esta resistencia, que es corriente de base por resistencia de base, más tensión base emisor, que sabemos que son 0,7 voltios, o lo que nos diga en el ejercicio, más la tensión que cae en esa resistencia, que es corriente de emisor por resistencia de emisor. Y la corriente de emisor, ya hemos visto que es beta más 1 por la corriente de base. Con lo cual, la corriente de base, si la despejamos, nos va a quedar esto de aquí. ¿Vale? Si despejamos de aquí la corriente de base metiendo en la corriente de emisor beta más 1 corriente de base, al despejar la corriente de base nos queda este término. Vemos que es muy similar al que vimos en el circuito de polarización estabilizada de emisor, ¿no? Recordar que esto siempre suele ser alrededor de 0,7 voltios, no lo suelen dar. Bueno, pues esa ecuación es muy importante. Una vez obtenida esa corriente de base, ya podemos calcular la corriente de colector como beta por la corriente de base. Bueno, pues esta es la corriente de colector. En nuestro circuito de autopolarización de 4 resistencias, que es el más usado, esta es la fórmula para calcular la corriente de colector. La corriente de colector. Es muy importante recordar esta fórmula, ¿vale? Bueno, pues al igual que en el circuito anterior, si hacemos que R sub B sea mucho menor que beta más 1 RE, que esto sea mucho más pequeño que todo esto, podemos despreciar esto. Si despreciamos esto y además como beta suele ser mucho mayor que 1, recordemos que vale 100, 200, 300, también despreciamos el 1, con lo cual nos queda que la corriente de colector es esto de aquí, y aquí se pueden ir las betas, con lo cual vemos que la corriente de colector no depende, para nada de beta si hacemos que se cumpla esto. Todo exactamente igual que en el circuito anterior, el circuito de polarización estabilizada en emisor. Pero ahora vamos a ver que no tenemos los problemas anteriores. Bueno, pues en este circuito, por tanto, podemos tener un valor de corriente de colector muy estable frente a las variaciones de beta, ¿vale? Vemos que la corriente de colector se puede aproximar por este valor. No solemos utilizar esta fórmula, ¿vale? Pero simplemente vemos que no depende de beta y que, ojo, que esta VBB era el generador de tensión equivalente a Thevenin y que para conseguir esa independencia de beta teníamos que imponer esta condición, que R sub B, donde R sub B no era una resistencia real, sino que era también la resistencia equivalente a Thevenin, que era el paralelo de R1 con R2, RB debía ser pequeña. ¿Y cómo conseguimos en este caso que RB sea pequeña? Pues como es el paralelo de R1 con R2, nos basta que R1 sea pequeño o que R2 sea pequeño. Es decir, que esta sea pequeña o que esta sea pequeña. No tenemos por qué imponer que las dos sean pequeñas. Con que sea pequeña una, basta, porque el paralelo de dos resistencias es siempre menor que la menor de las dos. Con que una sea pequeña, la otra puede ser grande, ¿vale? Pues eso es lo que nos ayuda. Aquí tenemos más grados de libertad. Ahora vamos a ver que con eso conseguimos que el punto de polarización no esté cercano a saturación como en el circuito anterior. Vemos además que podemos fijar el valor de la corriente de colector mediante la relación entre R1 y R2. Vemos que aquí tenemos la relación de R1 y R2. Bueno. Y entonces, como hemos dicho antes, ya no tenemos el problema del circuito de polarización estabilizada en emisor, ya no se nos va al punto de polarización cercano a la saturación. Pues no. Recordemos el problema que teníamos en este circuito, que era el de polarización estabilizada en emisor. Recordemos que aquí la tensión en la base era VCC menos la tensión que cae en esa resistencia, es decir, esto de aquí. Y recordemos que la corriente en la base es muy pequeña y que RB también tenía que ser muy pequeña para que se cumpliese esa condición. Por lo tanto,
Eso implicaba que si esto es pequeño y la corriente es pequeña, esta tensión es pequeña, por lo tanto, la tensión en la base era muy cercana a VCC. Y eso implicaba que la tensión en el emisor era también muy cercana a VCC. Por lo tanto, eso hacía que la tensión colector-emisor fuese muy pequeñita, ¿vale? Y había peligro de entrar en la región de saturación. Ese era el problema del circuito anterior. Bueno, pues con este circuito no tenemos ese problema. ¿Cuál es la tensión en la base? ¿Cuál es la tensión en este punto? Pues, bueno, como en el caso anterior, VCC menos la tensión que cae en la resistencia. Pero ahora la tensión en VB ya no tiene por qué ser cercana a VCC, porque la tensión que caiga en esta resistencia ya no tiene por qué ser pequeña. Esta corriente ya no es la corriente de base. La corriente de base es pequeña, pero esta corriente no tiene por qué ser pequeña. Y esta resistencia no tiene por qué ser pequeña. Porque hemos dicho antes que para que se cumpla la condición o R1 o R2 tiene que ser pequeña. Por lo tanto, si R1 no la hacemos pequeña, hacemos R2 pequeña, esta resistencia puede ser grande, esta corriente puede ser grande, y por lo tanto esta tensión puede ser, no tiene por qué ser cercana a VCC, sino que puede ser más pequeñita, ¿vale? Recordar que para conseguir la independencia de beta bastaba con que R1 o R2 sea pequeña. Bueno, pues en este circuito además podemos elegir el valor de VC que más nos interese, para trabajar en el centro de la región activa. Aplicando Kirchhoff a la salida, tenemos que VC es VCC menos la tensión que cae aquí, menos la tensión que cae aquí. Bueno, pues podemos coger el valor de VC que más nos interesa según los parámetros aplicados en ese circuito. Así, el punto de operación Q, es decir, la corriente colector y la tensión colector-emisor, se mantiene fijo en el lugar que nosotros queramos, mediante el valor de esta resistencia y mediante el valor de VCC. Escogiendo un VCC y una resistencia adecuada, vamos a elegir el punto de polarización por esta zona y además, utilizando este circuito, sabemos que ese punto de polarización no se va a mover con las variaciones de beta, ¿vale? Que la corriente de colector y la tensión colector-emisor se van a mantener justo en esta zona independientemente de lo que valga beta. Recordemos que lo que está haciendo este circuito de polarización es disminuir la corriente de base a medida que beta aumentaba, ¿vale? Entonces, si aquí teníamos una corriente de base de 30 microamperios, ya lo vimos, y por eso este era el punto de polarización Q, pues lo que estamos haciendo es que, como aquí la beta ha aumentado, pues para mantener el punto de polarización Q por la misma zona que antes, lo que estamos haciendo es que la corriente de base ha disminuido. Vemos que está entre 10 microamperios y 20 microamperios, unos 15 microamperios, mientras que antes valía 30, ¿vale? Esa es la magia de este circuito de autopolarización. Bueno, pues repetimos, el circuito de polarización más empleado con diferencia en la práctica, porque permite obtener valores de la corriente de colector muy estables frente a las variaciones de beta, ¿vale? Entonces hay que recordar este circuito y sobre todo recordar que la forma de calcular la corriente de colector es esta de aquí, ¿vale? Donde esto es la corriente de base. La corriente de colector siempre es beta por la corriente de base. Bueno, pues todo esto es la corriente de base, ¿vale? No cometer el fallo típico de coger y decir la corriente de base es aquí en este punto hay 0,7 voltios. No, ¿vale? Eso solo en el circuito de polarización fija de base. Aquí es distinto. Aquí la corriente de base se calcula de esta forma según acabamos de ver. Eso es muy importante. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio aplicando lo que acabamos de ver. Nos dicen hallar el valor de la corriente de colector, es decir, corriente de colector, de la tensión colector-emisor para beta igual a 100 y para beta igual a 300. Y suponer que la tensión base-emisor, esta de aquí, es de 0,7 voltios, como siempre, ¿vale? Entre este punto y este punto, 0,7 voltios. Bueno, pues vamos a hacer los cálculos. Primero, hallamos el equivalente Thevenin del circuito de polarización de entrada, es decir, el equivalente Thevenin de esto de aquí. Y nos quedaría, pues esto, ¿vale? Donde VBB, el generador equivalente Thevenin, sería pues esto, VCC por R2 partido de R1 más R2, con estos valores de R1 y R2 nos queda que VBB es 5 voltios, es decir, este generador de aquí son 5 voltios y que la resistencia de base, resistencia equivalente Thevenin, esta de aquí, es de 3,33 kiloohmios.
¿vale? Este es 3,33K. Bien, pues una vez que tenemos eso, sustituimos el transistor por su modelo equivalente, hacemos los cálculos o directamente con la ecuación que hemos sacado antes, la corriente de base es esta de aquí, pues aplicando los valores, VBB son 5 voltios, VB 0,7, RB 3,33, RE 1K, aplicando eso, para beta igual a 100, nos sale una corriente de base de 41,2 microamperios. Y para beta igual a 300, poniendo aquí 300, nos sale una corriente de base de 14,1 microamperios. Vemos que cuando beta se ha triplicado, la corriente de base ha disminuido por 3. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ahora calculamos la corriente de colector como beta por la corriente de base y para beta igual a 100, la corriente de colector vale 4,12 mA y para beta igual a 300 la corriente de colector vale 4,24 mA. Vemos que aunque el valor de beta se ha triplicado, el valor de la corriente de colector solo ha aumentado un 3%. Esto es gracias a que la corriente de base prácticamente ha disminuido a 1/3 de lo que valía, para compensar esas variaciones con beta. Bueno, pues ya podemos seguir calculando el resto de parámetros. Corriente de emisor es la de colector más la de base. Pues vemos que la corriente de emisor apenas varía también con beta. Y finalmente obtenemos la tensión colector-emisor a partir de esta ecuación. Y fijaros, para beta igual a 100, 6,72 voltios. Para beta igual a 300, 6,51 voltios. Vemos que la tensión colector-emisor apenas varía tampoco con las variaciones de beta. Por lo tanto, hemos comprobado empíricamente con este ejercicio que con este circuito de polarización esas variaciones de beta, y vemos que es una variación grande, se triplica el valor de beta, esas variaciones de beta apenas afectan a nuestra corriente y a nuestra tensión de salida. Pues bien, ahora nos dicen repetir el mismo ejercicio para R1 100K y para R2 50K. Fijaros, antes valían 10K y 5K. Ahora nos dicen que cada resistencia valga 10 veces más. ¿Eso en qué afectará? Pues recordar que necesitábamos, para que se cumpliese esa independencia de la corriente de colector con beta, necesitábamos que una de las dos resistencias, al menos una, fuese pequeña. Y ahora las dos las estamos aumentando mucho. Con lo cual, ¿qué podemos esperar de este nuevo circuito? Pues que sea un poco más dependiente de beta. Que ahora la corriente de colector varíe más con beta. Porque estas resistencias no son tan pequeñas. Vemos aquí, no son tan pequeñas como teníamos antes. Vamos a ver si es verdad. Para beta igual a 100 hacemos los mismos cálculos con estas resistencias y nos sale que la corriente de colector vale 3,20 mA y la tensión colector-emisor 8,57, pero para beta igual a 300 la corriente de colector vale 3,86 y la tensión colector-emisor 7,27. Vemos que en este caso la corriente de colector ha aumentado un 21%. Mientras que antes solo aumentaba un 3%, ¿vale? Bueno, pues justamente por lo que acabamos de decir, porque la corriente de colector, para que no dependiese de la beta, la condición era que R1 o R2 fuesen pequeñas. Y como ahora han aumentado su valor, pues la corriente de colector es más dependiente de beta. Bueno, pues ya con esto podemos hacer los ejercicios 10, 21 y 22 de la relación.